Antes de iniciar el estudio de hoy, por favor, les voy a pedir que nos preparemos espiritualmente para lo que hoy vamos a hablar. Y les voy a pedir que repita conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Bien, estamos, como todos ya saben, siguiendo un estudio sistemático expositivo del libro del Éxodo. Ya vamos por el capítulo 9 de 40, que es el Éxodo, en 2 semanas. No es que vayamos corriendo mucho, pero sí son ejes temáticos grandes, entonces nos permite avanzar con cierta fluidez en el tema. El miércoles pasado hablamos de las primeras 5 de las 10 plagas que Dios manda a Egipto para que el faraón se doblegue y permita al pueblo israelita salir de la opresión y esclavitud con la que estuvo ahí 420, 430 años. Si recordarán, el miércoles anterior, lo he llevado de una manera un poco particular. He leído la Biblia, hemos visto qué fue lo que Dios hizo, qué es lo que nos cuenta la palabra de Dios, qué fue lo que Dios hizo. Y paralelo a esto, una explicación de lo que la ciencia está tratando de explicar cómo fue que ocurrieron las 10 plagas. No es con esto sustituyendo lo que la Biblia está enseñando, sino que para que veamos nosotros que la ciencia ha tratado de explicar cómo fue que sucedieron los milagros, esas 10 plagas, siguiendo un poco lo que sale en History Channel en un programa que llaman El Éxodo Decodificado, que es sumamente interesante. La razón por la cual estoy haciendo esto, básicamente es porque cuando yo vi ese programa, mucha gente dice, entonces no era tan milagroso lo que ocurrió ahí, si la ciencia lo puede explicar, ya no es milagro. No, es que si vamos más profundamente a lo que la ciencia está tratando de explicar, detrás del telón vamos a descubrir a un Dios todopoderoso que utiliza lo que Él mismo creó, su propia naturaleza, para que alcance los fines que Él quiere que alcance. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Cuando yo veo una explicación científica a un evento divino, no me cabe más en la cabeza que inclinar las rodillas y darle gracias a Dios por su inmenso poder de poder hacer de la naturaleza que Él mismo hizo, que se manifieste o actúe para que su poder sea evidente para nosotros y que veamos a Dios detrás del telón. Entonces, esa es la dinámica que voy a seguir hoy. Si vemos las primeras 5 plagas, tenían hasta cierto orden lógico en que ocurrieran de esa manera, si vemos nosotros la explicación científica que trata de explicar estos milagros de Dios. Las 5 primeras plagas, primero era que el río Nilo se convertía en sangre, y explicamos por qué cómo explica la ciencia este fenómeno. Sin ver. ¿Cuál seguía? ¿Se acuerda que habíamos llevado un cierto orden lógico? Bueno, si las aguas se pusieron en sangre en el río Nilo, todo lo que vive ahí muere, y lo único que no va a morir es lo que puede salir del río. ¿Quién? Los anfibios. ¿Quién? Las ranas. La segunda plaga, las ranas. Dios hace que las ranas mueran, no las saca del territorio egipcio, sino que las ranas habían inundado todo el delta del Nilo, y las ranas mueren ahí. Dios no las sacó, las ranas murieron. Entonces las ranas ahí empezaron a hacer la tercera plaga. ¿Cuál fue la tercera plaga? No vean. La de los mosquitos y las moscas, porque empezaron a morir animales por las enfermedades que transmitían los mosquitos, y es una plaga de moscas. Después de la plaga de moscas, bueno, si quieren vean la muerte de los animales, que también le explicamos por qué ocurrió de esa manera. Bueno, esas fueron las 5 primeras plagas que vimos. Hoy vamos a ver las otras 5, y al final les voy a explicar, o quiero que se lleven de concepto, lo que estas 10 plagas significan para hoy a nosotros. ¿Qué nos dice estas 10 plagas para nuestra vida el día de hoy? Así que veamos la 6ª plaga. El texto bíblico nos dice que la 6ª plaga fue la de las llagas purulentas. Si traían hambre, esa foto es para que se les quite el hambre.
Las 10 plagas, vamos por la sexta plaga. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 9, del 8 al 10. Y oigan lo que dice el texto, si es que me pueden oír con tanta lluvia. ¿Sí me oyen? Sí. ¿O le subimos más a los parlantes? No. Le subimos un poquito más, porfa, porque la lluvia no deja. ¿Ahora sí me oyen? Sí, ahora sí, ok. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de hollín de un horno de ladrillos y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón. La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó la ceniza al aire y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Antes de seguir, ¿ustedes recuerdan que la ciencia ha tratado de explicar todos estos fenómenos milagrosos que ocurrieron en Egipto a partir de un hecho geológico? El que me lo diga se gana una licuadora de 3 velocidades Oster. ¿Cuál fue ese hecho geológico que hizo Dios, que desencadenó esta secuencia de plagas en Nilo? La erupción del volcán Santorini en la isla de Santorini en Grecia. Ese volcán está a 700 kilómetros al oeste del delta del Nilo, y cuando ese volcán explota, que fue un cataclismo en el año 1500 a.C., en la época del Éxodo, liberó una cantidad de energía 1000 veces superior a la energía que liberó la bomba atómica en Hiroshima. Levantó una nube de ceniza a 40 kilómetros de altura y de más o menos 200 kilómetros de diámetro. Y esa nube de ceniza alcanzó toda la costa mediterránea, incluyendo el delta del Nilo. Esa explosión gigantesca cataclísmica que modificó la geografía de todo ese litoral desencadenó un enjambre sísmico en las fallas geológicas que están en el delta del Nilo. Y eso trajo como consecuencia ruptura de la superficie terrestre, liberación de gases y todo lo que hablamos la vez pasada. ¿Sí, se acuerdan? Ok. ¿Cómo es que los gases pudieron producir estas llagas? ¿Cómo la ciencia trata de explicar esto que está ocurriendo aquí? Porque uno podía explicar todo lo que sucedió en las primeras 5 plagas de una manera más o menos lógica, coherente y sencilla, pero que empezaran a salirle llagas a la gente. ¿Qué tiene que ver eso con el terremoto de Santorini? Las personas que habitaban alrededor de un lago que se llama el lago Níos en Camerún, sufrieron lo mismo que sufrieron los egipcios 1500 años antes de Cristo. Estas personas en el lago Níos en Camerún, en agosto de 1986, empezaron a presentar úlceras y llagas purulentas en el cuerpo. Y la razón por la cual eso sucedió fue que el CO2, había ocurrido un terremoto, y el CO2 que se libera de la parte interna de la Tierra, al subir a la superficie se mezcla con el aire, hace una concentración de CO2 muy potente en las personas, y eso hace que haya lo que explican los científicos, que hay una vasoconstricción periférica por intoxicación de CO2 y se empieza a necrosar la piel. Eso fue lo que trataron de explicar en el episodio de este montón de úlceras en el lago Níos en Camerún. Pero otra explicación científica de este problema de las llagas que ocurrieron en Egipto no tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver con las moscas. ¿Se acuerdan que había habido una plaga de moscas antes? Ok. Hay una versión bíblica que dice pústulas en lugar de llagas. Otra traducción bíblica dice tumores apostemados, es decir, eran pelotas que se ulceraban en las personas. Eso es lo que la Biblia en algunas traducciones dicen llagas, otros dicen tumores apostemados, otros dicen pústulas,
y lo que estaba ocurriendo era que se hacían pelotas que se abrían y se ulceraban. La explicación es porque esto es causado por una zoonosis, por una infección producida por las moscas, por una mosca que es la Stomosis calcitrans, que es una mosca que se había criado por la pudrición de las ranas, se esparció, empezó a contaminar animales y gente y empezaron a aparecer las llagas y las úlceras. Esa es la explicación que da la ciencia a esto. Ahora, vea lo que dice Éxodo 9, 11, 12. Ni los magos podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. La Biblia hace hincapié en esto porque si ustedes recuerdan, las primeras señales milagrosas de Dios, los magos de Egipto las replicaron. El agua con sangre lo hicieron ellos. Los peces muertos lo hicieron ellos. Lo de las ranas lo hicieron ellos. Pero esto ya los magos dicen, ni siquiera se podían poner delante de pie de Moisés. O sea que ya todas las artes satánicas, mágicas, oscuras que los egipcios practicaban, ya se estaban quedando cortas frente al poder de Dios. Ya los magos ni siquiera podían estar delante de Moisés. Significa que esos magos tenían úlceras en los pies y no se podían levantar. Esa era la razón por la cual no podían estar delante de Moisés. ¿De dónde salían las cenizas que Dios le dijo a Moisés que tirara al aire? En ese tiempo se cocinaba en hornos. Los hallazgos arqueológicos han demostrado que los egipcios cocinaban en hornos de ladrillo que solo tenían una puerta. Eran como una cúpula de ladrillo cerrada con una puerta. Entonces los egipcios metían material combustible, encendían el horno, cuando ya se había consumido todo el material combustible, sacaban la ceniza, metían lo que iban a cocinar, el pan o lo que fue y cerraran la puerta. Entonces ceniza sobraba en todo lugar en Egipto. Por eso fue que Dios no le dijo a Moisés otra cosa más que lo que cotidianamente sabían hacer. Coja la ceniza delante del faraón, la ceniza ahí del palacio y tírela al aire y empezará la gente a tener úlceras o pústulas o este tipo de llagas. Bien, dice Éxodo 9, 11, 12, ni los magos podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón por sexta vez. Cada vez que Dios hacía una señal milagrosa, también dice la palabra que Dios endurecía el corazón del faraón. No le estaba cambiando el corazón. Cuando Dios les endurece el corazón al faraón, lo que está haciendo es el faraón afianzarse al odio que le tenía a los israelitas. No les estaba Dios metiendo un odio adicional que él ya tenía contra los israelitas, sino que al endurecer el corazón lo que está poniendo de manifiesto es lo que había en el corazón del faraón, odio para los israelitas que eran sus esclavos. El Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor había dicho a Moisés, el faraón se negó a escuchar. Entonces viene la otra plaga. No le bastó ya con 6. Vamos con la 7. La séptima plaga es la del granizo. Y esa es una plaga muy interesante. Vean lo que dice la Biblia. Luego el Señor le dijo a Moisés, estamos en Éxodo 9, del 13 al 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos. ¿Por qué este encabezado? Cada vez que Dios le decía a Moisés, anda a hablar con el faraón, le tiene que decir, esto dice el Señor Dios de los hebreos. ¿Por qué? Porque para los egipcios el faraón era un dios. Y eso se había convertido en una guerra de divinidades. Por eso es que Moisés se presenta siempre al faraón y dice, esto dice el Señor, el Dios de los hebreos. O sea, no soy yo soy el mensajero, es Dios. Entonces vea lo que le dice. Esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo.
Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito. Pelen ojo, porque esta es la razón por la cual Dios hizo lo que hizo a través de las 10 plagas. 2 cosas quería Dios conseguir con esto. Mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Dios iba a sacar un pueblo de esclavos que después de 420 años ya se habían olvidado quién era el Dios de ellos. Era el Dios de Abraham, de sus antepasados, de Isaac, de Jacob. Pero después de 430 años de esclavitud, ese pueblo, que era el pueblo escogido, preparado por Dios, lo había olvidado. Él no podía, Dios, llevarse a ese pueblo a una travesía a conquistar una tierra prometida si no recordaban quién era ese Dios. Él tenía que manifestarle a su pueblo Israel quién era el que los iba a libertar, que iba a cumplir las promesas que le había hecho a Abraham, que los iba a llevar en una travesía por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Por eso es que Dios endurece el corazón del faraón para él mostrar su poder a su pueblo y que los israelitas que iban a salir con Moisés supieran quién era el que estaba detrás del telón, que no era Moisés, era el Dios de ellos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos lo habían olvidado después de 430 años de sufrimiento. Por eso es que el corazón, a Dios nada le hubiera costado, en lugar de endurecerle el corazón al faraón, endulzárselo. Y a la primera que llega Moisés, sí, llévenselos. Llega más fácil. Pero no iba a cumplir con el propósito de Dios. Dios tenía que darse a conocer a su pueblo como el Dios todopoderoso. El faraón era considerado una divinidad en Egipto. De hecho, usaba como adorno 2 cosas, una cobra y un medallón dorado que significaba el sol, porque él era la encarnación del dios Ra, que era el dios egipcio del sol. Así que esto se convirtió en una competencia de divinidades y por eso Dios endurece el corazón del faraón. Sigue diciendo el texto, rápido, manda, esto es lo que dice Dios al faraón, ojo lo que le está diciendo Dios al faraón, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. O sea, no es esta lluvia, eran pedradas que venían del cielo. No sé si ustedes han estado en alguna granizada. Bueno, las granizadas de aquí son como granizos del copero, ¿verdad? Son granicillos. Pues eran piedras. O sea, era como que Dios abrió el cielo y agarró a pedradas a todos los judíos. Eso fue lo que pasó. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo. Algunos oyeron, debido a lo que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor, dejaron a los suyos a la intemperie. Aquellos que no creyeron las advertencias de Dios, no tomaron las medidas de protección que el Señor les había dado. El mensaje que Dios envió a los egipcios 1500 años antes de Cristo es el mismo mensaje que Jesucristo nos vino a decir 1500 años después. Va a llegar un momento, un juicio cercano, una segunda venida de Jesús, donde el que no se arrepintió ya no va a tener tiempo de hacerlo. La palabra es clara en advertir lo que viene. Y ahorita estamos como viviendo algo muy parecido a los últimos tiempos. La escatología se ha vuelto un tema de moda.
con lo que está pasando en Israel, Hamás, las guerras, las cosas naturales que están ocurriendo, todo está señalando un poco lo que la Biblia dice que se puede asemejar al final de los tiempos, a una próxima venida de Jesús que nadie sabe cuándo va a pasar. Pero Jesús nos advirtió, igual como lo hizo Dios a los egipcios 1500 años después: metan su ganado, refúgiense porque si no me los voy a pillar a pedradas. Jesús hizo lo mismo. 1500 años después, Jesús nos viene a enseñar: vean, prepárense. Ustedes no saben cuándo es el final. Es como un ladrón que viene de noche. Va a venir de sorpresa. Nada lo va a anunciar y cuando ustedes se den cuenta, si no se han preparado, se llevarán las pedradas que se llevaron los egipcios 1500 años antes de Cristo. Es exactamente el mismo modus operandi. Dios siempre avisa. Dios no toma de sorpresa a nadie. Para eso estaban los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas advirtieron al pueblo lo que iba a pasar con Babilonia y no lo escucharon. Años antes Dios advirtió a los egipcios: miren, me los voy a apiar a pedradas. Los que oyeron se salvaron, los que no oyeron murieron. Y Jesús, el Hijo de Dios, Dios hombre, nos está diciendo lo mismo que a los egipcios muchos años antes: voy a volver. Yo voy a volver. Prepárense para mi regreso. Porque el que oye y no hace caso es como el necio que construye su casa sobre arena y cuando viene la bronca se cayó todo. Es exactamente el mismo concepto. ¿Estamos nosotros oyendo lo que Dios nos dice en su palabra que definitivamente va a pasar? ¿O estamos oyendo y creemos a medias? ¿O no tomamos las medidas para que cuando eso suceda estemos protegidos? Es lo mismo que Dios le dijo a los egipcios, lo que Jesús nos dice a través de su palabra. Así también sucedió en la época de Noé. Es que es el mismo modus operandi de Dios a lo largo de la historia de la redención. ¿Ustedes se acuerdan de Noé? Cuando Noé empezó a decirle a la gente: miren, va a venir una inundación, el que no se prepare se va a ahogar, y nadie le hizo caso y tome. Jesús nos dice lo mismo: yo voy a regresar, no sé ni yo cuándo voy a regresar, pero que regreso. Y quiero encontrarlos a todos protegidos. A eso vine, a salvarlos a todos. Nos toca a nosotros creerle o no creerle, vivir de acuerdo a eso, decidir de acuerdo a eso, llevar nuestra vida de acuerdo a eso. Porque hay una cosa que es la escatología universal, que es la que todo el mundo le tiene miedo, que el rapto y que el avión y el jet del evangelio y todo ese cuento. Pero se nos olvida que hay una escatología personal. Si Jesús no ha venido antes, a lo mejor usted ya está muerto. Y ya muerto, esa es su escatología personal. Este tiempo que vivimos nosotros es sumamente importante, porque en estos 70, 80, 90 años que vivamos, se definirá dónde viviremos la eternidad. Y Jesús lo está advirtiendo. Bueno, no le quiero meter más miedo con el final de los tiempos. Entonces, en Egipto y ahora en Santana 2023, Dios le pide a los seres humanos que crean en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el punto medular del Evangelio. Crean en Jesús, quien dio su vida en la cruz para que el cielo no nos agarre a pedradas, que es lo que nosotros merecemos, sino que a través de la sombrilla de Cristo seamos salvos. Eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente,
los animales y todas las plantas a lo largo y ancho de Egipto. Así que Moisés levantó su vara al cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Ustedes saben, y siempre lo he dicho, es importante que nosotros leamos diferentes traducciones bíblicas, no nos quedemos solo con una. Estamos leyendo Nueva Traducción Viviente, que a mí me gusta porque es de un lenguaje sencillo. Pero el texto que viene es de Reina Valera, y les voy a explicar por qué escogí ese texto para esta parte. Reina Valera 1960 es porque esa es la que salva, dice mi amigo Raymond, y no es así. Dice así: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país, se llevó toda la cosecha. Ya no tenían agua, estaban podridos de moscas, ya no tenían comida, los campos quedaron destruidos con la granizada, no les quedaba nada. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Cómo cómo la ciencia trata de explicar esto? Es interesante, porque la ciencia ha tratado de explicar estas cosas. Aquí la idea, la Biblia nos dice que coexistían dos cosas de diferente esencia en una misma estructura: fuego y hielo. O sea, Dios está haciendo un milagro dentro de otro milagro, porque está haciendo coexistir fuego y agua, granizo, congelado. ¿Ocurrió esto realmente? ¿O es una historia bíblica a la cual hay duda? La ciencia ha demostrado que todas estas cosas pasaron. Hay un papiro, la arqueología descubrió un papiro correspondiente al siglo XIII antes de Cristo. Se llama el papiro de Ippur o Ipuer. Es un poema del Egipto antiguo que está conservado en 17 fragmentos. Ese papiro realmente se considera un relato histórico de la caída del Egipto antiguo. Muestra este fragmento la caída del imperio y describe a Egipto afligido por una gran cantidad de desastres naturales, en un caos, un mundo revuelto, donde el pobre se hace rico y el rico pobre. Y ahorita vamos a ver que eso ocurrió cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Se llevaron todas las posesiones de los egipcios, se lo llevaron con ellos. El rico se hace pobre y el pobre se hace rico. Había hambre, muerte por todas partes. Eso lo describe ese papiro en esa época, que eso es lo que estaba ocurriendo en Egipto. Un síntoma de este desplome del viejo orden egipcio es el lamento, donde los sirvientes abandonan su servidumbre y se comportan con rebeldía. Así dice el papiro. Los sirvientes eran los esclavos israelitas. Incluso en ese papiro hay una afirmación que dice literalmente: el río Nilo se convirtió en sangre. Entonces muchos arqueólogos y científicos han interpretado este documento como un relato egipcio que da certeza de que estos acontecimientos milagrosos de Dios realmente ocurrieron. Realmente ocurrieron. Y este papiro dice además que Egipto fue azotado por un granizo extraño que mezclaba hielo y fuego. O sea, hay registro escrito arqueológico que da una certeza a nosotros de que esto que la Biblia cuenta ocurrió.
¿Y cómo ocurrió este granizo? O sea, si realmente ocurrió, ¿la ciencia lo puede explicar? Sí, han intentado explicarlo. ¿Cómo? Bueno, ¿recuerdan ustedes que le dije que en la explosión del volcán en Santorini, la ceniza subió 40 kilómetros hacia arriba y ahí se mezcla con la humedad de la atmósfera y el vapor de agua? Y entonces se crean pequeños fragmentos de ceniza compactados por agua y se forman piedras. Resulta que cuando esa nube de ceniza empieza a descender, ya no es una nube de ceniza, es una nube de piedras. Que subió tan alto la nube de ceniza que se condensó con la humedad de la atmósfera. Y lo que llovió no fue agua, fueron piedras que destruyeron absolutamente todo. Eran como balas que caían del cielo por ese fenómeno de la ceniza. Así es como la Biblia, la ciencia ha tratado de explicar Éxodo 9. ¿Qué hizo el faraón ante ya tanto desastre? Vea, el río Nilo convertido en sangre, todos los peces muertos, no había comida extraída del río. Todo podrido, lleno de mosca, la gente llena de llagas, no podían caminar, empezó a morirse todo el ganado, el granizo destruyó toda la comida y no había agua potable, o sea, no había nada en Egipto. Y uno diría, bueno, es que ya el faraón tiene que ser muy jupón, o sea, ¿de verdad? Entonces vea lo que dice la Biblia que hizo el faraón, Éxodo 9, 27, 28. Entonces el faraón enseguida mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Ojo, qué interesante esto. Esta vez he pecado, dice Faraón. Y las otras 7. Bueno, esta vez he pecado. Cabe destacar que esta es la primera ocasión en que el Faraón admite que es un pecador frente a un Señor justo. En esto. Se tuvo que llevar una destrucción de todo su imperio para darse cuenta que el pecador era él. Esta vez he pecado, confesó, el Señor es justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Ojo, qué afirmación que hace el faraón. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores. Basta ya, los dejaré salir, no tienen que quedarse más tiempo. Vea, para que el faraón diga esto, era porque la cosa estaba horrible, pero horripilante, para que dijera que yo soy un pecador. Entonces Moisés se fue del palacio del faraón y salió de la ciudad. Cuando elevó sus manos al Señor, los truenos y el granizo cesaron y se detuvo la lluvia. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo. Ay. Yo no puedo culpar mucho al faraón. ¿Cuántos de nosotros pecamos, nos damos cuenta del pecado, lo reconocemos al Señor y pasa el tiempo, se nos olvidó y volvemos a pecar? ¿Cuántas veces lo hacemos? Ellos ya llevaban 7 pecados encima, 7 arrepentimientos del faraón y 7 veces que el faraón volvió a pecar. Y el faraón se puso terco una vez más. Como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo tal como el Señor le había dicho por medio de Moisés que eso iba a pasar. Entonces viene la 8ª plaga. O sea, por si todavía quedaba algo, tome para que lleve. La plaga de las langostas. ¿Ustedes han visto una langosta? ¿Te acuerdas, Meli? Qué cosa más terrible. Estábamos en Tamarindo, ¿verdad? Y hubo una plaga de langostas. Son unos bichos así, horripilantes. Mis hijas gritaban, era un desastre que se armó en Tamarindo esa vez. Yo no sé por qué cayeron un montón de langostas. A mí se me pegó una en la pantaloneta. Si es que se pegan y no se despegan las banderas, es una cosa horrible. ¿Han visto langostas ustedes? ¿Verdad que son feas? Yo no me puedo imaginar, o sea, yo siendo el faraón, veo esa vara de langostas y dice, llévese todo hasta el palacio. Ya. Pero vean lo que pasó aquí. Entonces el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas.
Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos. Vea, Moisés, lo que está haciendo el faraón, yo lo estoy permitiendo. Entienda que tiene propósito, que aunque usted no lo entienda ahora, lo va a entender después. Dios permite que a usted le sucedan cosas porque hay un propósito detrás que aun cuando usted no lo entienda, va a cumplir el propósito de Dios para su vida, que siempre es bueno, perfecto y agradable. Aun cuando usted esté pasando una plaga de langostas que no entienda por qué. Que no entienda por qué. Dios está al control de su pueblo. No duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Y si usted en este momento siente que está viviendo una plaga de langostas, créame que por algo bueno es, aun cuando usted en el momento en que esté lleno de langostas no lo pueda entender. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Yo puse el corazón terco de Moisés. Tiene un propósito y lo van a ver. Un propósito mayor. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Miren, Dios tenía muchas razones para actuar de la manera en que actuó. Primero, un motivo importante era de esto de las plagas, revelarle al faraón quién es Dios. Como les digo, si Dios hubiera sacado al pueblo de Israel, de Egipto, sin tener que pasar por todas estas cosas, dos consecuencias hubieran pasado. El faraón hubiera sido siendo un rey y un Dios, y ahorita estaba en ridículo. Y el pueblo de Israel no hubiera conocido el poder de su Dios. Por eso es que Dios le endurece el corazón al faraón. Bien, entonces el Señor le dijo, vean, Dios quiso demostrarle a su pueblo lo capaz que era Él, un Dios todopoderoso, que era capaz de trasladarlos por el desierto, protegiéndolo como vamos a ver en el Éxodo más adelante, y llevarlo a buen término a la tierra prometida. Dios necesitaba que su pueblo confiara en un Dios todopoderoso. Pero hay gente que le pasa las del faraón. Así como Dios le estaba dando al faraón una oportunidad de salvarse él y salvar a su pueblo, si hacía caso a sus advertencias, hoy Dios sigue hablándonos a nosotros para que nosotros nos salvemos si seguimos sus advertencias, igual que con el faraón. Miren, Mateo 24:14 registra el siguiente versículo. Antes de la venida del Señor, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Nosotros no sabemos cuándo vendrá Jesucristo por segunda vez, pero Jesucristo dijo que antes de que Él venga, todos van a tener oportunidad de salvarse, porque la palabra será predicada a todo el mundo. ¿Quiénes se salvan? Las que la crean. Dios no actúa de manera arbitraria. Jesús va a venir, sí. ¿Cuándo? No sé. Pronto, espero. Pero sí hay un requisito que está diciendo Jesús, que antes de que Él venga, la buena noticia se esparcirá por todo el mundo, para que todos tengan oportunidad de salvarse. Eso le pasó al faraón. Dios le dio hasta este momento 8 posibilidades de salvarse. Y por terco, y por jupón, y por no creer, perdió el imperio, perdió su pueblo, perdió todo, por no creer lo que Dios le estaba diciendo a través de Moisés. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de los hebreos. Vean, el encabezado es el mismo. ¿Hasta cuándo, cabezón? No, eso no dice. ¿Hasta cuándo te negarás a someterte a mí,
deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorarán lo poquito que quedó después de la granizada, junto con todos los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir esas palabras, Moisés se dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Ya los funcionarios del palacio ya estaban asustados. O sea, ellos ya estaban asustados. Era demasiada la desastres que habían ocurrido. Entonces sigue diciendo el texto, esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron al faraón y le suplicaron, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, cabezón? ¿Permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo el faraón, vayan a adorar al Señor su Dios, pero exactamente, ¿quiénes van a ir con ustedes? Iremos todos, le contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. Y el faraón replicó, ¿de veritas van a requerir ir todos? ¿Por qué no mandan una delegación y que lo represente a todos? Si usted me deja las manadas y los ganados aquí, vayan, seleccionen a 5 los más guapos y que vayan ellos y ustedes se quedan aquí. Eso fue lo que le dijo. ¿Verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños? Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Ya se puso vivo el faraón. Jamás, le dijo el faraón a Moisés, jamás. Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Miren, ¿cuánto más te falta por sufrir, por tener temor, por sentir desesperanza? ¿Cuánto más te falta para reconocer la soberanía de Jesucristo en tu vida? ¿Cuánto más? Los funcionarios del faraón le dijeron al faraón, vea, ¿cuánto más te hace falta, cabezón? Déjalos ir. Hágale caso al Señor. Y yo lo traigo a hoy y hago una pregunta retórica. ¿Cuánto te falta para rendir totalmente todos los aspectos de tu vida a Dios? ¿Cuánto te falta? ¿Qué es el orgullo que te mantiene pegado a las cosas que te tienen pegado y no te permiten entregar tu vida a Dios total y completamente como Dios lo quiere? ¿No somos un poco faraónicos nosotros en nuestras cosas? ¿Cuántos golpes más necesitamos llevarnos para reconocer a Dios como nuestro Señor, para ponerlo en el lugar que merece en nuestra vida? Yo he conocido personas tan orgullosas, tan altivas y tan prepotentes, igual que el faraón, que se han llevado bombazos horribles y no cambian. ¿Cierto? He visto personas con una prepotencia, con una arrogancia, que se han llevado unos tortazos y siguen igual. Y si no, pero ¿hasta cuándo vas a reconocer a Dios en tu vida? ¿Cuánto más huevazos te faltan? ¿Cuántas plagas necesitas que Dios te mande? ¿Cuántas? Y luego sigue, viene la historia buena. Así que el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron. O sea, si les quedaba para ser vegetarianos, ya ni eso. Se les murieron las vacas, se les murieron los peces, se les fueron todos los árboles con la pedrada de lluvia y encima, si querían hacerse una ensalada de lechuga, se la mandaron a las langostas.
No les quedó nada. Y yo he visto gente llegar a no tener nada y no se doblegan a Dios. Es que todos hemos visto gente así, creo yo. Todos. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche y a la mañana siguiente el viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual, pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra. Devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas en toda la tierra de Egipto. Hoy en día, y con respecto a esto, muchas personas se esconden en indiferencia a la palabra de Dios. Otras hacen ostentación de su propia autonomía de Dios. Otros, en orgullo, no reconocen la necesidad de un Salvador. Muchos se oponen hoy en día al mensaje de salvación de la cruz. Muchos. Cabe recordar aquí dos frases del apóstol Pablo que son realmente impresionantes con respecto a esto. La primera está en Romanos, y la primera parece estar dirigida personalmente a personas que se parecen al faraón. Vean lo que dice Romanos 2:5. Pero eres terco, y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Estamos advertidos. No nos hagamos faraones. Entregue su pecado, entregue su vida por completo a Dios. Deje de estar luchando contra Él. Pues te llevarás huevazo tras huevazo tras huevazo. Y la segunda declaración del apóstol Pablo nos da una nueva dimensión del poder de Dios. Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¿A quiénes? A todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles. ¿Cómo trata de explicar la ciencia el tema de las langostas? Está interesante, porque bueno, uno explicaría que los gases y la cosa, y bueno, más o menos, pero ¿y los bichos? La ciencia, ¿cómo lo ha tratado de explicar? Bueno, resulta ser que las langostas migran en enjambres muy densos, de 80 a 90 millones de langostas por cada kilómetro cuadrado. ¿Usted se puede imaginar eso? 80 a 90 millones de langostas por cada kilómetro cuadrado. Resulta que el frío disminuye la temperatura corporal de los insectos. Entonces, cuando empezó a caer granizo, las langostas tuvieron, por el frío que había arriba, que el sol se había oscurecido por la ceniza, las langostas tuvieron que aterrizar para mantenerse calientes. Eso es lo que la ciencia dice, por eso es que hubo una plaga de langostas. Las langostas eran comunes en Egipto, no era un insecto extraño. Lo que era extraño era que cayeran todas al mismo tiempo. Y aparentemente fue un fenómeno geológico, atmosférico, en donde el frío de la parte superior hizo que las langostas aterrizaran en tierra. Cuando terminó el aguacero de piedras de granizo, la temperatura hizo que las langostas pudieran de nuevo elevar su vuelo e irse. Se las dejo picando. Entonces sigue el texto. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor Dios y contra ustedes. Segunda vez que hice pecado y no hace nada. Segunda. Perdonen mi pecado una vez más. Y ruegan al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio de Faraón y rogó al Señor.
El Señor le respondió y cambió la dirección del viento, y el viento fuerte de occidente se llevó a las langostas y las echó al mar Rojo muertas. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto, pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual el faraón no dejó salir a su pueblo. ¿Ya qué más falta? ¿Ya qué queda? ¿De ya el Señor se ha hecho todo? Faltan 2 plagas. La plaga de las tinieblas, la que sigue. Luego el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto, y quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos, y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras, ni se movieron, porque no podían respirar. Cuando a usted le falta el aire, usted no se mueve. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Esta obra milagrosa de Dios tiene un doble significado. Para los egipcios, el que el sol se haya oscurecido era que el Dios de los hebreos era muy superior al Dios egipcio, que era el Dios Sol, y lo pudo aplacar. ¿Ok? Pero Dios hace este milagro con esa finalidad, digamos, de demostrar su superioridad sobre dioses paganos. Y ponía en evidencia la impotencia de un Dios como Ra frente al Dios de los hebreos. Y esto explica la reacción del faraón. Hasta ahora el faraón decía: sí, perdóneme, bueno, pero ya otra vez me pongo, no se van. Ay, perdóneme, pequé, pero no se van. Pero ahora su Dios, que era el Dios Sol, el Dios Ra, había sido superado por el Dios de los hebreos, por primera vez. Entonces eso explica lo que el faraón hizo. Finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor Dios de ustedes, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Vea qué necio. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños, pero las vaquitas me las dejan. ¿Por qué quería el faraón que los israelitas dejaran los ganados? Porque era el único ganado que había en todo Egipto. A ellos no le cayeron los granizos, a ellos no les cayeron las llagas, a ellos no se les murieron los ganados, ellos siempre tuvieron luz, ellos no tuvieron langostas. Entonces lo único que le quedaba al faraón para poder medio subsistir el pueblo era el ganado de los israelitas. Por eso él dijo: váyanse, pero déjenme el ganado. De ninguna manera, respondió Moisés, no pegó. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros, ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales, y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Pero el Señor endureció el corazón del faraón again and again, y no quiso dejarlo salir. Y ojo lo que sucede. Porque estas son palabras proféticas del faraón. Lárgate de aquí, le gritó el faraón a Moisés, te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Muy bien, le respondió Moisés, nunca más volveré a verte. ¿Cómo explica la ciencia esa oscuridad? Hasta lo puse en oscuro, ni seré. ¿Cómo explica la ciencia esa oscuridad? Bueno, lo que ocurrió es como consecuencia de la bendita erupción de Santorini. La densa capa de cenizas que tenía un diámetro, una circunferencia que se calcula de 200 kilómetros, llegó al delta del Nilo, donde estaba Avaris, que era la ciudad faraónica. Tapó el sol y sumió en la oscuridad a pleno día. Los que estamos más viejos, ¿ustedes se acuerdan el eclipse total de sol que hubo en 1991? ¿Verdad? Yo estaba en la Plaza de la Cultura, venía de Limón, yo trabajaba en Limón en ese tiempo y fue sumamente interesante. Yo venía caminando de la parada de buses de Limón para coger el bus de Sabana Cementerio y yo sabía que venía el eclipse, entonces me paré ahí, como todos, ahí a ver.
y se oscureció el día. ¿Se acuerdan? Los pajaritos empezaron a hacer como nido, como irse a dormir. Los gallos cantaron y era como a las 3 de la tarde. ¿Se acuerdan de eso? Fue un eclipse total de sol. Duró nada. Pero esta oscuridad en los egipcios duró 3 días. 3 días. Y la razón no fue un eclipse. La razón fue una densa nube de ceniza. Y ustedes han estado cerca de del volcán cuando hizo alguna erupción y había ceniza en el ambiente. En Cartago, le pega uno la nariz y no puede respirar. ¿Se acuerdan que hace poco hubo una explosión de un volcán aquí, que el carro amaneció lleno de ceniza? La gente con problemas respiratorios tuvo grandes problemas de asma y respuestas de dificultad respiratoria por inhalar ese aire lleno de ceniza. Bueno, imagínense lo que eso significó para los egipcios. Por eso decían que no se podían mover, se ahogaban. Porque la erupción generó esa nube de cenizas. Así que, ¿por qué la ciencia dice que eso fue lo que pasó? ¿Por qué dicen que fue esa nube de cenizas la que tapó el sol? Por hallazgos arqueológicos. Encontraron 2 cosas en el delta del Nilo que no tenían que estar ahí. Encontraron piedra caliza que se origina de la isla de Santorini, que no tiene por qué estar en las costas del delta del Nilo. Y además, ojo qué vagabundería, estudiaron las arenas del delta del Nilo. Y por cada 10 a 20,000 granos de arena, encontraron una partícula de ceniza volcánica de Santorini que databa de una época cercana al 1500 a.C. Entonces ellos dicen, sí hubo presencia de ceniza del Santorini en el delta del Nilo y eso puede explicar lo de la noche. En fin, y llegamos ya al final. Ténganme paciencia, 5 minutos y acabo porque este final es el bravo. O sea, realmente el final es un cierre de oro. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Vea que en esto el Señor no le dijo a Moisés, vaya dígale al faraón, porque el faraón ha dicho, no te vuelvo a ver más. Moisés no fue a avisarle al faraón de la muerte de los primogénitos. No fue. El Señor le dijo a Moisés, heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Dile a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo de Egipcio lo respetaban. Este texto nos muestra 2 atributos de Dios para nosotros. ¿Quién dice el primero? ¿Batazo? Su provisión. Su provisión. ¿Dios le está pidiendo a los israelitas que saquearan a los egipcios? No, no. Dios le está diciendo a los egipcios, vayan y díganle a los israelitas, vayan a los egipcios que le den el oro y la plata. Porque es lo que representa los salarios caídos de 420 años que ustedes han trabajado como esclavos para ellos. Y el Señor endulzó el corazón de los egipcios. Y los israelitas salieron forrados de Egipto, forrados. No salieron pobreciticos. No crean ustedes que iban ahí pidiendo limosna por el desierto. No, iban forrados. Se llevaron todo el oro y toda la plata de la gente de Egipto que se las dio. Pero no era que Dios le estaba pidiendo que saquearan a los egipcios, no era eso. Es que eso era el concepto de los salarios caídos de un pueblo que 430 años había sido esclavo. Y tenían derecho a esa provisión. Y Dios se la dio. Dios te va a proveer en tus necesidades. Siempre. Y yo soy testigo de eso. Siempre Dios va a proveer en tus necesidades. ¿Cómo? No sé. De la manera magistral que solo Dios hace las cosas. Pero que te va a proveer, te va a proveer.
El cumplimiento, la otra cosa, les dije que Dios, hay dos atributos de Dios en este texto. Uno, su provisión. Y la otra, esa sí está un poquito más escondida. El fiel cumplimiento de las promesas de Dios. Vean, Dios había preparado durante 80 años a Moisés para que esto ocurriera. El pueblo egipcio lo reconocía porque él había sido un príncipe de Egipto. Dios lo había metido ahí. El pueblo lo reconocía y lo respetaba. No era cualquier patas vueltas Moisés en el pueblo egipcio. Habían pasado 80 años, sí, 40 años en palacio y 40 años escondido chineando cabras ajenas en Madián del suegro Yetro. Pero Moisés era respetado. Todo eso es un plan de Dios, que empezó 80 años antes de que Moisés llegara a este punto de la muerte de los primogénitos. Dios, el plan que tiene para tu vida lo va a cumplir. Créame, lo va a cumplir. ¿Tomará 80 años? ¿Tomará 90? No sé. Pero en el momento perfecto de Dios, el plan de Dios para tu vida se va a manifestar. A mí me tomó 50 años. Yo estoy aquí porque mi historia de aquí para atrás me ha llevado aquí. Se cumple el plan de Dios. Y este es otro atributo que Dios muestra en este texto. Su provisión y el fiel cumplimiento de sus promesas. Nada de lo que te está ocurriendo hoy, nada de lo que hoy te está ocurriendo cae en un saco vacío. Todo tiene un propósito. Todo colabora para bien a los que son llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Todo ayuda para bien. Moisés no sabía que esos primeros 40 años de su vida iban a hacer que 80 años después el pueblo egipto le diera sus posesiones al pueblo israelita. Moisés no sabía que mientras chineaba ovejas ajenas de Yetro, el Señor lo estaba preparando para llevarse más de 1 millón de personas por el desierto, por los mismos lugares donde el mismo Moisés pastoreaba las ovejas ajenas. No lo sabía Moisés, pero todo obra para bien para aquellos que son llamados en el propósito de Dios. Si usted no entiende lo que usted está pasando en este momento, usted no sabe por qué estas cosas le están sucediéndome, créame que en manos de Dios tienen un propósito y un buen propósito. ¿Lo irás a descubrir dentro de poco o dentro de mucho tiempo? No lo sé. Pero que lo vas a descubrir, lo vas a descubrir. Así que Moisés le dijo al faraón, ahora sí se fue Moisés, porque sí venía la torta grande. No, vean ustedes, Dios no le dijo a Moisés que fuera a decirle al faraón, pero Moisés fue. Hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá. Desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni nunca habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Vean, cuando ocurrió la muerte de los primogénitos, los israelitas estaban celebrando la primera Pascua hebrea. Esta parte me la voy a saltar de la Pascua hebrea porque merece todo un estudio. Y lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Qué significa la Pascua hebrea? ¿Cómo representa eso a Cristo? ¿Cómo fue que Dios protegió a su pueblo? ¿Cómo nos protege hoy a nosotros a través de ese simbolismo de la Pascua hebrea? Eso lo vamos a aprender el próximo miércoles. Por eso me lo salto. Pero sí tengo que decirles que esta matazón ocurrió durante la Pascua hebrea. Por eso los judíos estaban tranquilos. Y a la mañana siguiente, después de esa medianoche,
abren los ojos los egipcios y se encuentran a 1,800 primogénitos muertos. Mientras a los judíos no les pasó nada. Judíos no, hebreos. Todavía no eran judíos, hebreos. Vean. Veamos lo que sucedió esa medianoche. Esa medianoche, dice el Señor, hirió de muerte a todos los primogénitos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor, el faraón, etc. No había una sola casa donde alguien no hubiera muerto. ¡Qué terrible! ¿Sabe lo que es acostarse y al día siguiente ver a tu hijo mayor muerto? Y usted sale al vecino y se le murió el hijo mayor. Y se le murió a todos los hijos primogénitos, murieron esa noche. ¿Cómo lo trata de explicar la ciencia? Interesante, o sea, ¿cómo hace la ciencia para explicar esa matazón? Y solamente los primogénitos. Vengan el próximo miércoles, no, mentira. Volvemos al lago Níos en Camerún 1986 porque ocurrió lo mismo. El 21 de agosto de 1986 hubo un terremoto en Camerún que hizo el mismo fenómeno en pequeña escala que lo que ocurrió en Santorini. La tierra se agrietó, empezó a salir vapor de CO2 en el lago Níos. La superficie del agua tiene una tensión superficial, eso lo sabemos nosotros por asunto de la respiración de los niños. Una tensión superficial que mantenía la concentración de CO2 sostenida debajo de la superficie del agua. Pero cuando se vino el terremoto o una réplica, empezaron a caer piedras en el lago y eso rompió la tensión superficial del agua y el CO2 salió. El CO2 es más pesado que el aire, por lo tanto el CO2 no se eleva mucho del suelo. Y el CO2 intoxica a las personas que están, o los animales que están cerca del suelo sin que las personas se estén dando cuenta. Es como que usted se mete en el carro, ponga la mufla, una manguera y se siente en el carro, enciende la mufla y dele media hora y eso está muerto, está intoxicado. Lo mismo pasa con esa concentración tan alta de CO2 que viene de las capas profundas de la Tierra, que sale a la superficie por las grietas que produjo el temblor, debajo del lago se quedó contenida por el agua, pero con las piedras que cayeron salió el gas y mató a todo lo que había en la superficie de la Tierra alrededor del lago el 21 de agosto de 1989. Entonces la ciencia dice que con el terremoto de Santorini, la concentración de CO2 fue tanta que mató, esa fue la razón por la que, ¿y por qué los primigénitos? ¿Por qué solo los primogénitos? ¿Por qué no mató a todo el mundo? Por un tema cultural. En Egipto, los primogénitos tenían una posición privilegiada en su familia. Eran los herederos del trono. Eran los herederos de las propiedades, eran los herederos de los títulos, eran los herederos de las cosas de valor de la casa. Por lo tanto, tenían una posición privilegiada sobre sus hermanos. Dormían en unas camas en el primer piso de las casas. Mientras que los hermanillos tenían que dormir en los cobertizos o en las carretas, porque el primogénito dormía en un camastro bajito, casi a nivel del suelo. Era un asunto cultural. Entonces el gas, el CO2 en alta concentración, estaba la persona durmiendo, empezó a inhalar gas, se murió, no se dio cuenta que se había muerto, y los otros no murieron porque no estaban durmiendo a ras del suelo, estaban durmiendo en azoteas, en carretas, en cosas altas, y por eso no murieron. Así es como la ciencia explica por qué los primogénitos murieron y los demás no. ¿Por qué las primeras crías de los animales murieron? Porque estaban en el suelo. Un potranquillo no mide mucho. Un ternerillo está muy bajo, mucho más bajo que la mamá, y estaban durmiendo, y se murieron los más chiquitillos. Así es como la ciencia explica por qué ocurrió esto con los primogénitos. Entonces vean, ya para terminar, lo que la Biblia nos enseña, lo que es palabra de Dios revelada para nosotros por el Espíritu Santo a través de escritores, lo que la Biblia dice, lo que Dios dice a través de su palabra, lo respaldan aparentemente la arqueología, la cultura y la geología de Egipto. Esto no es otra cosa más que la evidencia del poder de Dios.
La ciencia no opaca el poder de Dios, más bien lo exalta. Porque cuando yo me doy cuenta de todas estas cosas y veo que quien está orquestando por detrás de todo es la mano poderosa de Dios, no nos queda más que doblarnos en alabanza al Señor y reconocer que el Señor es todopoderoso y que utiliza su propia creación para sus propios fines. Otra cosa que me enseña a mí las 10 plagas es que no solamente el poder de Dios es infinito, sino que sus promesas se van a cumplir. El amor de Dios hacia su pueblo, que hoy somos nosotros, y el plan de redención que Dios tiene para nosotros, que llegó en la plenitud de los tiempos con Jesús, nos habla de un Dios que nos ama, que nos busca, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, que no nos va a dejar solos. Lo único que nos hace falta a nosotros es creerle a Jesucristo. Eso es lo que me enseña a mí las 10 plagas del Éxodo. No es que yo quiera meter a Jesucristo a fuerza en el Éxodo, no. Es simple y sencillamente que el Éxodo nos demuestra a nosotros todos esos atributos de Dios manifestados en la plenitud de los tiempos en la presencia de Cristo Jesús. Amén. Preguntas.